Bienvenidos al túnel del tiempo del Día de Maldonado. Cada 19 de octubre celebramos esta fecha en recuerdo del primer uso documentado del nombre Maldonado para esta región. Ese hecho ocurrió el 19 de octubre de 1594, cuando el rey Felipe II emitió una real orden en la que se mencionaba la isla de Maldonado, hoy Isla Gorriti. De allí, el nombre acabó por extenderse a la costa y el territorio que le sigue. El término se cree que proviene de Francisco Maldonado, un tripulante de la expedición de Gaboto que permaneció en el Río de la Plata en 1527. Con el tiempo, el nombre Maldonado dejó de ser solo una referencia geográfica y se convirtió en el símbolo de una identidad compartida. No se refiere a una ciudad en particular, sino al conjunto de pueblos, costas y sierras que integran este departamento. Hoy, este túnel nos invita a recorrer esa identidad a través de los hombres y mujeres que con sus obras, luchas y sueños dejaron una huella imborrable en estas tierras. Este recorrido nos invita a viajar por más de 500 años de historia, conociendo a hombres y mujeres que dejaron una huella imborrable en nuestra tierra. A través de cada pantalla descubriremos los rostros y la esencia de varios personajes históricos de Maldonado, moldeado por conquistadores, patriotas, científicos, soñadores y pioneros que marcaron el rumbo del departamento. El viaje comienza en 1516, cuando Juan Díaz de Solís desembarcó en estas costas un 2 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria. Fue aquí en la actual bahía de Maldonado donde levantó una cruz y se celebró la primera misa registrada en la región. Este acto no solo simbolizó la toma de posesión en nombre de Castilla, sino que también el inicio del contacto entre el mundo europeo y estas tierras del Plata. Más de 2 siglos después, otro nombre quedaría ligado para siempre a la identidad local: Joaquín de Viana, gobernador de Montevideo. Fue él quien en 1755 dispuso la fundación de la población de Maldonado y en 1757 su traslado a la ubicación actual. Bajo su impulso se levantaron las primeras casas, la iglesia y el cuartel de dragones, un edificio militar que todavía se conserva y que fue clave para la defensa de la frontera marítima y terrestre. Con Viana, Maldonado pasó de ser un paraje aislado a convertirse en un pueblo organizado, con instituciones y vida propia. Seguimos caminando para encontrarnos a inicios del siglo XIX con un hombre que cambió el pulso económico del pueblo, Francisco Aguilar. Inmigrante canario, comerciante, empresario y primer alcalde republicano de Maldonado. Promovió el comercio y la industria local, dejando un legado de progreso y visión empresarial. Su labor lo llevó a destacar en la política local y terminaría sus días como senador de la República. Pero junto a esta historia de desarrollo aparece otra, más íntima y dura. La de Ana Gasquén o Ana Gasquén. En 1818, siendo esclava de Aguilar, presentó una petición al cabildo para comprar su libertad. Lo extraordinario es que su reclamo llegó a José Gervasio Artigas, quien resolvió a su favor, diciendo que negársela sería una exorbitancia contraria a la justicia. Con este gesto, Ana Gasquén se convirtió en símbolo de dignidad y resistencia, dejando un ejemplo que todavía resuena: el derecho a ser libre. Siguiendo el recorrido, destaca la figura de José Gervasio Artigas, prócer de los orientales, que también se enlaza con Maldonado.
En su juventud ingresó como blandengue en el cuartel de Dragones, donde aprendió el oficio militar y conoció de cerca la realidad de la frontera y los pobladores de la campaña. Ya en su madurez, Maldonado fue un punto de apoyo en su lucha emancipadora. Desde aquí partieron hombres y recursos que se unieron a su causa federal. El departamento formó parte de la Liga de los Pueblos Libres que defendía la autonomía y la justicia social. Junto a esta figura monumental encontramos a Rafael Pérez del Puerto, ministro de la Real Hacienda. Fue un administrador clave en los años de la colonia y la independencia. Apoyó el desarrollo edilicio y económico y estuvo a cargo de obras públicas como por ejemplo la Torre del Vigía y supervisando la recaudación de tributos que dieron forma al Maldonado de principios del siglo XIX. Continuando a la siguiente instancia, aparecen dos nombres muy queridos por el pueblo de Maldonado: Leonardo Olivera y Ventura Alegre. Leonardo Olivera nació en estas tierras y desde joven se sumó a la causa artiguista. Defendió a Maldonado en tiempos muy difíciles, cuando el pueblo sufría invasiones portuguesas y brasileñas. Era un hombre de carácter firme, conocedor del territorio, y su valentía lo convirtió en un ejemplo del soldado oriental que lucha no solo por la patria, sino también por proteger a su gente y su hogar. En San Carlos, su figura es especialmente recordada con cariño y orgullo. Los carolinos lo ven como un héroe propio, un joven que entregó su vida entera a la independencia y cuya memoria sigue viva como símbolo de sacrificio y compromiso. Su memoria permanece grabada en la región y se le reconoce como símbolo del patriotismo y compromiso de Maldonado con la independencia oriental. Ventura Alegre nació en Montevideo en 1795. A los 15 años se unió a la revolución y participó en batallas claves como la de las Piedras en 1811. También estuvo presente en el éxodo del pueblo oriental, acompañando a Artigas y a miles de familias que dejaron todo atrás para sostener el sueño de la libertad. Su vínculo con Maldonado fue constante. Vivió aquí mucho de su juventud. Regresaba para visitar a su madre, doña Polonia Gutiérrez, oriunda del departamento. Trágicamente, el 17 de mayo de 1827, estando el Maldonado para visitar a su madre, fue emboscado por fuerzas brasileñas y murió con apenas 32 años, dejando un legado heroico de entrega y lucha por la libertad. Maldonado también fue tierra de ciencia y exploración. Continuando con el recorrido, nos encontramos en 1833 con el naturalista inglés Charles Darwin, quien pasó varios meses en Maldonado durante el viaje del Beagle. Desde aquí recorrió sierras y campos, observando plantas, insectos, aves y fósiles que luego formarían parte de sus estudios sobre la evolución de las especies. Sus escritos sobre Maldonado muestran una realidad de la época. El paisaje es similar al de Montevideo, pero con más colinas. Aquí se encuentra la misma llanura de pasto fino con sus bellas flores y pájaros. Se dice que cada persona, incluso el mendigo, monta a caballo. Se considera impensable caminar siquiera una corta distancia. Pocos años antes, en 1827, había llegado el francés Alcides d'Orbigny, enviado por el Museo de Historia Natural de París. Fue uno de los primeros científicos en recorrer sistemáticamente el territorio, describiendo su geología, su fauna y su flora. Sus colecciones de especímenes naturales fueron enviadas a París, donde hoy muchas de sus muestras se conservan en el Museo de Historia Natural de esa ciudad. Es considerado uno de los pioneros de la micropaleontología, en particular por su estudio avanzado de los foraminíferos. Ambos naturalistas dejaron claro que Maldonado no solo es historia humana, sino también un lugar privilegiado para entender la naturaleza. El túnel del tiempo nos lleva a otros personajes destacados en este recorrido. A mediados del siglo XIX, un naufragio trajo a Maldonado a un inglés que cambiaría el paisaje, Henry Burnett. El navío HMS Bombay sufrió un incendio frente a estas costas y naufragó.
Entre los pocos sobrevivientes estaba Henry William Burnett, nacido en 1845 en Inglaterra. Rescatado y atendido con hospitalidad, el Maldonado prometió regresar. Cumplió esa promesa. Se casó con Carmen Rodríguez Delgado en 1869 y se instaló en la ciudad. No tardó en ponerse al servicio de Maldonado. Fue nombrado vicecónsul inglés y dedicó su vida a frenar el avance de los médanos que amenazaban la ciudad. Con visión y esfuerzo, plantó pinos y eucaliptus, iniciando un proceso que transformó la fisonomía de la costa y sentó las bases de un nuevo equilibrio ambiental. Inspirado en ese legado años después, Antonio Lussich llevó la forestación a un nivel mayor. En 1896 compró 1.800 hectáreas de dunas, rocas y médanos entre la Sierra de la Ballena y la costa, un terreno inhóspito y golpeado por el viento. Creó su famoso arboretum, donde introdujo más de 400 especies vegetales de los 5 continentes. Su idea no era solo plantar árboles, sino construir un jardín natural que resistiera a los embates del viento, protegiera su casa y se integrara al paisaje costero. Lussich fue escritor y marino, pero el Maldonado es recordado sobre todo como el hombre que regaló un bosque al futuro. Continuando el túnel del tiempo, rendimos homenaje a una mujer pionera, Margarita Muniz. En 1883 tomó una decisión que marcaría para siempre el mapa de Maldonado. Donó terrenos para fundar la ciudad de Aiguá. Con ese gesto, se convirtió en la primera y única mujer en el Uruguay en dar origen a una ciudad. Algo extraordinario en un tiempo donde casi todas las decisiones públicas eran tomadas por hombres. A través de su donación, Muniz abrió el camino para que Aiguá creciera, recibiera pobladores, tuviera instituciones y se transformara en un polo de vida social y cultural en el norte del departamento. En la costa, otro emprendedor marcó una era, Francisco Piria, quien a finales del siglo XIX emprendió la monumental tarea de dar vida a Piriápolis, la primera ciudad balnearia planificada del Uruguay. Piria fue un visionario empresario, químico y alquimista cuya imaginación desborda los límites de su tiempo. A partir de 1890 comenzó la adquisición de vastas extensiones de tierra entre los cerros y el mar, un territorio agreste que transformaría en un paraíso urbano. Su sueño era unir naturaleza, bienestar y progreso. Para ello, diseñó avenidas arboladas, plazas, barrios residenciales y un puerto, junto con un sistema de transporte mediante el ferrocarril Pan de Azúcar Piriápolis. En 1912 inauguró el Castillo de Piria, su residencia y laboratorio simbólico, mezcla de mansión y fortaleza, que aún se erige como testimonio de su carácter singular. Más tarde, en 1930, su proyecto alcanzó su punto culminante con la inauguración del Argentino Hotel, considerado en su época el más grande de Sudamérica. Francisco Piria no solo urbanizó una zona deshabitada, sino que dejó una obra arquitectónica, social y espiritual que trascendió su tiempo. Nuestro recorrido en el túnel del tiempo finaliza con dos hombres que desde distintos ámbitos contribuyeron a la identidad moderna de Maldonado. Francisco Mazzoni, nacido en el barrio Colón de Montevideo, se trasladó a Maldonado en 1917, buscando un clima más saludable. Fue allí donde fundó su hogar y su misión, preservar la historia local. El Maldonado se convirtió en profesor y más tarde en director del Liceo Departamental, cargos desde los que impulsó la educación y el orgullo de la identidad local. Para conservar el patrimonio, adquirió y rehabilitó una casona colonial de 1782, transformándola en su residencia, biblioteca viva y museo. Mazzoni también promovió la cultura local a través de sus escritos, como Senda y Retorno de Maldonado y su pasión por la historia. Su casa hoy funciona como el Museo Mazzoni, guardián de objetos, relatos y memorias del pasado fernandino.
Por su parte, Mauricio Littman fue un empresario argentino con visión de futuro, figura clave en el desarrollo moderno de Punta del Este. En 1943 compró 52 lotes en lo que sería el futuro barrio Cantegril. Allí inició la urbanización, abrió calles entre bosques y diseñó una comunidad de bungalows, poniendo énfasis en mantener una armonía con la naturaleza del lugar. El 2 de febrero de 1947 inauguró el Cantegril Country Club, con instalaciones modernas pensando en integrar recreación, naturaleza y vivienda de calidad. Littman también impulsó la verticalización del balneario. Su empresa desarrolló los primeros edificios residenciales en altura que rompieron con la horizontalidad tradicional. Además, fue el promotor del primer Festival Internacional de Cine de Punta del Este, celebrado en 1951 en Cantegril. Su obra dejó una huella indeleble, potenció al balneario a un mayor nivel internacional, urbanizó con sensibilidad ecológica, trajo cultura y turismo y pavimentó el futuro de Punta del Este. Así termina este viaje, desde Solís y su cruce en la arena hasta Littman y sus sueños de modernidad. Maldonado se nos revela como una tierra construida por la fe, la lucha, la ciencia, la poesía y la visión de futuro. Cada rostro en este túnel nos recuerda que el pasado sigue vivo en nuestras calles, en nuestros paisajes y en nuestra identidad. Porque Maldonado, contigo es mejor. Municipio de Maldonado.